Bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos con la segunda parte del análisis de la economía y las finanzas de la película de The Big Short o La Gran Apuesta. En la primera parte analizamos los eventos que estaban ocurriendo en las últimas fases de la mayor burbuja inmobiliaria que ha ocurrido en 80 años. Ahora vamos a analizar los eventos que ocurren cuando la burbuja estalla ya en 2007. Si no habéis tenido la oportunidad de ver la primera parte de este vídeo, os lo dejo por aquí. Y si ya habéis entendido qué ocurre en la primera parte de la peli, comprender esta segunda parte será pan comido. Así que venga, vamos allá. Como decíamos, entonces, nuestra siguiente parada en la película va a ser después de que la burbuja inmobiliaria empiece a explotar. Es en este momento cuando Iceman hace una visita a una agencia de calificación de riesgos, en concreto a Standard & Poor's, que es una de las tres grandes agencias que se reparten básicamente todo el mercado de calificaciones crediticias. Pero la pregunta es, ¿y por qué Iceman va a verlos? Pongámonos en situación, estamos en enero de 2007 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria es ya más que evidente. Existe mucho nerviosismo en el mercado porque se están disparando los impagos de hipotecas. Como es lógico y como ya hemos explicado en la primera parte, si se disparan los impagos de hipotecas, los activos inmobiliarios respaldados por hipotecas, nuestros MBS y CDOs, también caerán de precio, y así está ocurriendo. Sin embargo, el precio de los seguros, es decir, de los CDS que han contratado nuestros protagonistas, no se mueven de precio. Y esto es algo bastante raro que repiten varias veces en estas escenas. Y es que, ¿cómo puede ser que el precio de un bono formado con préstamos que se están impagando caiga por incremento del riesgo y el precio del seguro que protege contra el riesgo de impago no incremente? El problema, vamos a ver, que es que al ser nuestros protagonistas los únicos que poseen estos CDS, en realidad no hay un mercado abierto para ellos. Estos son instrumentos no negociados en bolsas de valores, es lo que se suele llamar en finanzas instrumentos OTC, que es básicamente un acrónimo de Over the Counter. En este caso, los bancos que actuaron como aseguradoras son los encargados de dar un precio y poner una prima a estos CDS. Esos bancos ponen muchos tipos de excusas para no mover los precios de los CDS, pero la principal excusa es que la mayor parte de los bonos siguen siendo AAA, que como probablemente ya sabéis significa que una agencia calificadora les ha dado la máxima calificación. Es decir, las agencias seguían diciendo que eran bonos muy seguros, a pesar de que las hipotecas por las que estaban formados estaban siendo impagadas y el precio de los bonos estaba cayendo en picado. Aquí todos nuestros protagonistas se sienten estafados y probablemente un poquito de razón sí que empezaban a tener. Por tanto, Iceman y su equipo van a ver a un representante de la agencia de calificación Standard & Poor's a preguntarle cómo puede ser que den la máxima calificación a los bonos hipotecarios cuando el mercado hipotecario está cayendo a plomo y los impagos de hipotecas de las que están hechas esos MBS están impagando. Después de un poco de tensión, la representante de Standard & Poor's termina básicamente confesando. Dice que si no les dan la AAA a los bonos que les están llevando los bancos para ser calificados, esos mismos bancos se van con cualquiera de las otras agencias. Así que tienen mucha presión para poner la AAA. Según esta representante de la agencia de calificación, si no les ponen ellos mismos la AAA, lo hará otra agencia, así que igualmente recibirán la máxima calificación, hagan lo que hagan. Las agencias de calificación no bajaron la calificación crediticia de los bonos con exposición al mercado hipotecario hasta julio de 2007, es decir, bastante tarde. Curiosamente, y aunque los bonos ya estaban cayendo de precio con anterioridad, cuando las agencias empiezan a disminuir la puntuación o rating crediticio a estos bonos, es cuando realmente se hunden sus cotizaciones ya sin vuelta atrás. La película simplemente desliza aquí que las agencias de calificación estaban básicamente vendidas a la voluntad de los grandes bancos. Esta es la parte de la película donde el espectador se le intenta convencer de que está ante un simple fraude. Y por suerte o por desgracia, la realidad es bastante más compleja que un simple fraude. The Big Short es increíblemente detallada en algunos aspectos financieros, pero por alguna razón, el asunto de las agencias de calificación lo dejan bastante en el aire. Probablemente es porque este es uno de los aspectos donde la regulación pública ha hecho más daño y donde más desapercibida ha pasado. Nosotros, pues no vamos a cometer el mismo error, es decir, no vamos a dejar en el aire esta explicación. Así que venga, vamos a echarle un vistazo a qué está ocurriendo aquí con las agencias de calificación de riesgos. Las agencias de calificación no son ni mucho menos un negocio nuevo. Fitch existe desde 1913 y fueron los primeros que introdujeron el sistema de calificación basado en letras, desde la famosa AAA para denominar al mejor deudor hasta la D para denominar a un deudor en quiebra o default. Moody's existe como agencia de calificación desde 1914 y Standard & Poor's desde 1941, aunque es la fusión de dos compañías que existían antes. El caso es que estas calificadoras de riesgos llevan mucho tiempo con nosotros, pero su negocio ha evolucionado muchísimo y lo ha hecho al calor de la regulación financiera. En los años 70, el negocio de estas tres agencias, y de otras muchas que existían, provenía de cobrar comisiones a los inversores finales, y no a los emisores de bonos o títulos, como se ve en la película. Es decir,
El negocio de la calificación de riesgos se desarrolló de manera natural como un servicio prestado al inversor, y tiene todo el sentido del mundo que así sea. Al final, el que pone el dinero y soporta el riesgo de impago es el inversor, es el prestamista, por lo que tiene sentido que el propio inversor busque a especialistas que le informen del nivel de riesgo de sus inversiones. El negocio era una especie de consultoría sobre la capacidad de pago de un tercero. Por tanto, es importante recalcar una vez más que los emisores de bonos no pagaban nada a estas agencias hasta los años 70. Los pagos provenían, sobre todo, de los inversores. Este sistema de agencias de calificación de riesgos, desarrollado de manera libre y que alineaba los incentivos de las agencias y de los inversores, es intervenido y modificado sustancialmente por el poder público a mediados de los años 70. En 1975 se emite una legislación que crea las denominadas agencias de calificación nacionalmente reconocidas. Esto era básicamente un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a esas agencias como las realmente importantes. Las elegidas fueron las grandes tres que todavía hoy reinan en exclusiva o casi exclusiva en el mercado de agencias de calificación. Aunque existían más agencias, se eligió declarar agencias reconocidas solamente a estas tres. También es importante tener en cuenta que durante casi una década no se otorgó ni un solo reconocimiento más por parte del gobierno de Estados Unidos. Y en los años 80 solo se otorgaron 2 reconocimientos más, en los 90 otros 2 y en los 2000 otros 2. Pero el reconocimiento de otras agencias llegó demasiado tarde y con cuentagotas. Para cuando se introdujo algo de competencia en el mercado, las tres grandes ya eran gigantescas, y la competencia pues realmente nunca consiguió establecerse como una alternativa. Pero que el gobierno te reconozca como una agencia nacional importaría pues realmente muy poco si no fuera porque la legislación de 1975 venía envenenada con un regalo en forma de privilegio a estas tres agencias. También se obligó en esta ley a los brokers y a los dealers de los mercados financieros a cumplir unos requisitos mínimos de capital, lo cual pues en principio puede estar muy bien y ser financieramente muy prudente. El problema es que la cantidad de capital mínima dependía de la calidad del tipo de activo que tienen en balance esos intermediarios financieros. Y aquí viene el gran problema. Para analizar la calidad del activo se obligó a que los activos tuvieran una calificación crediticia de una de las agencias de calificación elegidas por el gobierno, las que hemos comentado antes. En otras palabras, se hizo a los brokers y a los dealers clientes forzosos de esas tres compañías. Pero los clientes forzosos de estas compañías no acabarían ahí. Mucha de la legislación financiera existente se adaptó para que cada vez que se estableciera algún criterio de calidad de los activos, se incluyera la necesidad de incluir una calificación de una agencia reconocida por el gobierno. Cada vez más cantidad de intermediarios financieros y de títulos en el mercado de valores debían llevar obligatoriamente una calificación de una de estas calificadoras. En lo que a nuestra película concierne, en 1984 se emite una ley, otra, que permite que los bancos comerciales compren MBS. En esa misma ley se obliga a que estos MBS tengan una calificación de una agencia de calificación elegida por el gobierno. Es bastante curioso que esta ley permite a los bancos comerciales involucrarse en un mercado que forma parte del mercado de capitales, a pesar de que ya existe otra ley de 1933 nada menos, la famosa Glass-Steagall Act, que explícitamente prohibía estas prácticas y que no sería derogada hasta 1999. En cualquier caso, el otorgamiento de licencias y de clientes forzosos cambiaría para siempre la industria de las agencias de calificación de riesgos. Los clientes de las agencias pasaron de ser los inversores a ser los emisores de deuda. Los pagos por calificar riesgos ahora se cobran a los que se endeudan, no a los que prestan. Es decir, las comisiones las paga el que debe ser auditado por la agencia. Esto evidentemente no tiene ningún sentido y crea un conflicto de intereses completamente innecesario. El inversor final tiene todo el incentivo del mundo a saber si la deuda es o no es de buena calidad. Al final su dinero está en juego y precisamente para eso sirve la agencia de calificación de riesgos, es decir, para informar al inversor de la calidad de aquella deuda que está comprando. Pero el emisor de deuda, es decir, el que necesita los fondos, tiene todo el incentivo del mundo a ser catalogado con la mejor calificación crediticia, porque así sus costes de financiación caen en picado. Un deudor AAA soporta unos costes de financiamiento sustancialmente inferiores a otros deudores. Por tanto, el agente económico que se endeuda tiene incentivos a parecer mucho más solvente de lo que realmente es, maquillando e incluso pudiendo llegar a mentir a la agencia de calificación de riesgos para conseguir mejor calificación de la que debiera tener. Al obligar la ley a estos emisores a ser los clientes de las agencias, se crea un conflicto de interés que hasta el propio regulador, hoy la SEC, ya admite. Como paga el deudor tiene que tener la mejor calificación crediticia posible. Y quizá ahora podemos entender un poquito mejor lo que dice la señora de Standard & Poor's en la película. Y es que el banco es el cliente. El cliente siempre tiene la razón y si por tener la razón en este caso es dar la mejor calificación crediticia, pues tendrán la mejor calificación crediticia.
Lo que se olvida la película, y casi todos los comentaristas, es que las agencias de calificación no funcionaban de esta manera hasta el año 1975, hasta que los políticos se introdujeron en un mercado que no entendían. Por tanto, no es de extrañar que las agencias fallaran estrepitosamente al analizar los bonos hipotecarios. Sus clientes le exigían la máxima calificación, y su interés en ganar dinero les llevaba a darles la máxima calificación. En esto, pues la película tiene toda la razón. Pero si sus clientes fueran los inversores, como lo fueron en el pasado, las ganas de ganar dinero de estas agencias los habría llevado a ser lo más diligentes posible en el análisis de la emisión de los MBS y los CDOs que salen en la peli. Y esto es culpa directa de la regulación financiera, como os acabo de explicar. Este tema, por desgracia, ni se toca en la película y es una pena, es una oportunidad realmente perdida. Y bueno, vayamos con nuestra última parada que vamos a hacer en la película, y es cuando Iceman se reúne con un gestor de CDOs. Esta escena está diseñada pues para generar ira en el espectador, ya que el gestor de CDOs se comporta como un verdadero canalla. Es básicamente el arquetipo de antihéroe. La peli es del año 2015, pero qué tiempos donde en el cine podíamos ver a un malo de la peli que no sea un hombre blanco. Bueno, el caso es que el gestor de fondos le empieza a explicar qué hace, y Iceman casi que entra en pánico. Pero la verdad es que la explicación que da el gestor de fondos es bastante críptica, a pesar de que una vez entendido que es un CDO y la titulización, que ya lo hemos visto en el anterior vídeo, lo que ocurre en esta escena es bastante simple. El gestor de CDOs, después de decir que tiene mucho dinero y que viaja en helicóptero, le explica a Iceman que también hace Square CDOs. Un Square CDO en realidad no es nada del otro mundo. Es un CDO hecho de otros CDOs. Es decir, que en vez de comprar deuda hipotecaria o de tarjetas de crédito directamente, estaría comprando deuda de la emisión de otros CDOs. En términos de balances quedaría como veis en pantalla ahora mismo. A la izquierda tenéis un CDO normal y a la derecha tenéis un CDO Square. Como se puede ver, no hay mucha ciencia aquí. Simplemente un CDO Square es igual que un CDO normal, solo que en vez de comprar los préstamos a personas directamente, lo hace de forma indirecta mediante la compra de otros CDOs. Es básicamente introducir una nueva capa de intermediación financiera. Por supuesto, esto podría hacer más complicado analizar los activos subyacentes últimos por los que está formado el CDO. Es decir, se hace más difícil saber la calidad crediticia de los activos últimos que forman el CDO Square porque hay que nadar un poquito más en capas de intermediación financiera. Pero realmente no hay nada sustancialmente diferente. Una vez más, son solo préstamos que se convierten en bonos. El gestor de fondos malvado también explica que hacen CDOs sintéticos. Aquí la película nos introduce uno de los sketches donde aparece alguien famoso para explicar de forma sencilla un término financiero, algo que ha funcionado muy bien en otros sketches. Para explicarnos los CDOs sintéticos aparece nada menos que Selena Gómez y Richard Thaler. Thaler también es nada menos que un premio Nobel de Economía, y realmente no sé si es casualidad, pero la peor explicación de toda la película está dada justo por el premio Nobel de Economía. Parece que la mezcla de premio Nobel de Economía y estrella mediática pues no termina de funcionar muy bien, y creo que es muchísimo mejor cuando solo sale la estrella mediática. Bueno, vamos a ver la explicación. Thaler, sentado en un casino y jugando a los dados, nos dice que un CDO sintético es como una apuesta sobre el resultado de otra apuesta. Selena juega a los dados. Ese es el mercado hipotecario de Estados Unidos. Eso sería lo que forma el CDO original. La gente que rodea a Selena hace apuestas sobre el resultado de la apuesta de Selena. Eso sería el CDO sintético. Incluso hay gente haciendo apuestas sobre la apuesta secundaria. Esos también serían CDO sintéticos según Richard Thaler. La verdad es que este es el único punto de la película donde se puede decir que la explicación es más que defectuosa. La analogía entre casino y sector financiero es una de las más utilizadas y manidas para criticar al sector financiero, y por desgracia no podía faltar en esta peli. Veamos entonces qué es realmente un CDO sintético. Como ya hemos visto, los CDOs, o un MBS normal, estaban compuestos de activos que generan un ingreso periódico. Un préstamo de una tarjeta de crédito es un préstamo que va generando constantemente un ingreso, a no ser que sea impagado, por supuesto. Lo mismo ocurre con un préstamo hipotecario o un préstamo para vehículos. Son activos que generan periódicamente un ingreso, según va pagando la tarjeta de crédito, la hipoteca, el deudor. Pero no todos los activos financieros generan un flujo explícito de ingresos. Seguro que vais a decir que estos tipos de activos son muy raros, pero la verdad es que en el análisis de esta película ya hemos visto uno de ellos y lo hemos explicado de forma bastante extensa. Un CDS es exactamente este tipo de activo que no genera ingresos periódicos. El inversor en un CDS se protege del riesgo de impago, es decir, compra un seguro. Un CDS o cualquier seguro es un activo para su comprador, un activo que no genera de forma explícita un ingreso, aunque sí puede proteger contra la caída del ingreso por impago de otro activo. Es decir, un CDS no genera ingreso, a no ser que ocurra un impago del activo subyacente, por lo que usualmente no genera ningún tipo de ingreso para su poseedor, es decir, no hay ingresos recurrentes.
Un CDO sintético es simplemente un CDO que posee algún tipo de activo que no genera ingreso explícitamente y recurrentemente. Por ejemplo, un CDO que compra CDS para protegerse del riesgo de impago sería un CDO sintético. Nada muy complicado y por supuesto desprovisto de toda la mística que nos cuenta el perverso gestor de CDOs o la supuesta apuesta que nos dice Selena Gómez y Richard Thaler. En forma de balance, la diferencia entre un CDO normal y un CDO sintético se vería como veis en pantalla. El CDO normal lo podéis ver a la izquierda y el CDO sintético a la derecha. Igual que con el análisis del CDO Square, aquí tampoco hay mucha ciencia. Un CDO sintético es lo mismo que un CDO normal, solamente que en su activo se incluyen otros tipos de activos como CDS y algunos similares como podrían ser opciones o swaps de tipo de interés o swaps de divisas o algunos otros. Como ya llevamos un vídeo pues un poquito extenso, no vamos a parar a explicar cada uno de estos activos. Lo importante aquí simplemente es que muchas veces esos activos no generan un flujo constante de ingreso, sino que generan un pago de una parte a la otra al final de la vida del activo. Son activos que se suelen pagar por compensación. Por eso algunas personas, pues no muy entrenadas en aspectos financieros, creen que es como una especie de apuesta. El único de estos activos que ya hemos explicado en profundidad, el CDS, podría ser visto como una apuesta sobre la capacidad de pago de un deudor. Si yo me protejo contra el impago de un deudor y al final no hay impago, pierdo todo el dinero invertido en el seguro. Se podría decir que pierdo la apuesta. Si existe el impago, gano la apuesta. No es que esta aproximación no pueda ser más o menos cierta. El problema es que es tan simplificadora de la función real de un CDS que realmente dejamos de entender la funcionalidad real de estos CDS, que no es otra que la de protegerse frente al riesgo y redistribuirlo a aquellos que quieren tomarlo en un mercado. Y bueno, aunque ha costado un poquito, por fin hemos llegado al final del análisis de la película. El veredicto final es que la película es muy buena y muy profunda, tanto económica como financieramente hablando. Solo veo un fallo enorme y es cuando se explican los CDOs sintéticos que acabamos de ver. El resto de fallos de la película, que también tiene, son más por omisión que por error en la explicación. Un caso de omisión ya lo hemos explicado y es la funcionalidad y problema de las agencias de calificación. Se echa en falta también una explicación del papel que tuvieran las entidades públicas o cuasi públicas que se denominan GSE o Government Sponsor Entities y que llevan décadas operando en el sector inmobiliario norteamericano, con mención especial por supuesto a las tristemente famosas Fannie Mae y Freddie Mac. También falta algo de explicación relativa a cómo la SEC, que es el regulador norteamericano de activos financieros, sabía perfectamente de la existencia de la titulación. De hecho, la SEC hasta tenía un manual de titulización emitido en los años 90, aunque en la película parece que es todo fruto de la desregulación. En fin, que no nos libramos de la moralina típica de Hollywood en cualquier caso, pero la verdad que casi todo lo que sale en la película está bien explicado y es una representación bastante fidedigna de qué ocurrió en realidad. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado tanto viendo el análisis de este peliculón como yo he disfrutado haciéndolo. Voy a seguir haciendo vídeos de análisis económico-financiero de pelis, así que dejadme en los comentarios qué otras películas os interesaría que analizara. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, que siempre se agradece. Si queréis también apoyar la continuidad del canal, os dejo los enlaces a una billetera de Bitcoin y a mi página de Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo.